Bueno, buenas noches a todos los doctores y compañeros presentes. Como dijo bien el doctor, nuestro, nuestra presentación va a tratar de un tema que es frecuente. El tema que vamos a tratar en esta presentación es TEC, con un enfoque en la vía aérea. Y bueno, los integrantes de la presentación somos Javier Jara y Alonso Novoa, bajo la tutoría del doctor Panamá. Bueno, para comenzar, presentamos un caso que pudimos recopilar la información dentro de la misma práctica clínica que estamos teniendo en este momento, el cual es un paciente, hombre de 28 años, sin antecedentes conocidos, que ha ingresado traído por el SAMU por compromiso de conciencia. Tercero llama a ambulancia tras encontrarlo en la vía pública, presuntamente agredido por otros terceros comprometidos de conciencia. Ingresa en evidente estado de ebriedad e inconsciente, emitiendo sonidos incomprensibles, moviliza secreciones, sin estridor, sin cuerpo extraño en vía aérea, y sin desviación de la tráquea. Dentro de la evaluación primaria, podemos destacar que el paciente emitía sonidos, moviliza secreciones, como ya había mencionado, sin estridor, sin cuerpo extraño en vía aérea, sin desviación de la tráquea, con un murmullo pulmonar simétrico, sin ruido agregados, saturando 94% de la pulsioximetría, eh, con pulsos periféricos presentes y simétricos, sin hemorragia evidente, sin lesiones, con un llene capilar menor a 3 segundos, presentando una autorragia y rinorragia abundante, con pelvis estable y una presión arterial que se encuentra en un rango aceptable con una frecuencia cardíaca normal. Pupila isocórica reactiva, moviliza todas las extremidades, Glasgow 7 al momento de la evaluación, con un hemoglucotés de 178 y sin lesiones evidentes en piel, con una temperatura de 35,6 grados. Dentro de los diagnósticos que se plantean al momento del ingreso con este paciente en ese estado, eh, debido a la clasificación, se planteó TEC severo, intoxicación alcohólica y agresión por tercero. El manejo que se le realizó al paciente en el momento inmediato fue la premedicación, la volemización, la inducción y el bloqueo neuromuscular para poder proceder con la intubación endotraqueal y conectarlo a la ventilación mecánica protectora que se inicia luego de que la analgesia haga efecto según el protocolo, y también se indicó tiamina endovenosa. Se les solicitaron exámenes de sangre que en su momento arrojaron un hemograma que se encontraba aparentemente normal, con una hemoglobina dentro del rango normal, y una bioquímica que también se apreciaba normal, solamente destacaba una hipocalemia en el momento, con unos tiempos de coagulación normales. Bueno, dentro de la evaluación también, al paciente se le solicitó hacerse un escáner en el cual podemos notar que no se apreciaban lesiones ocupantes de espacio ni desviaciones de la línea media, ni a grosso modo lesiones importantes intracraneales. Sin embargo, el paciente se mantenía con un Glasgow de 7. Bueno, para comenzar, hablar un poco de bueno, la definición de TEC. Se denomina traumatismo cráneoencefálico a todo impacto violento recibido en la región craneal y facial. La importancia del TIC, y en lo que recae principalmente en Chile, es que es más frecuente en hombres que en mujeres, el doble de la frecuencia, y en TEC severo esa frecuencia aumenta hasta un 3,5 es a 1 con respecto a las mujeres. Es la tercera causa de muerte en Chile. La tasa de hospitalización por TEC alcanza hasta los 200 por 100.000 habitantes por año. En forma grave de TEC, la mortalidad es mayor al 36% y solo el 97% de los pacientes con Glasgow de 3 mueren o quedan en estado vegetativo persistente. La principal causa de muerte por TEC son los accidentes automovilísticos, sobre el 50% de los casos, y también faltaría mencionar que es de las causas más importantes de muerte en la población joven. Dentro de la fisiopatología que es importante destacar eh, con respecto al TEC son hacer una diferencia de lo que son las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias, como bien ahí dice, son inevitables. Son las lesiones que se provocan
en el momento del impacto, en el momento de la lesión, las cuales pueden catalogarse como fracturas, contusiones, laceraciones y lesiones axonales difusas. Mientras que las lesiones secundarias son las que se van a desarrollar durante la evolución del paciente, las cuales podemos evitar, podemos prevenir, podemos mejorar un pronóstico del paciente si hacemos un buen manejo, y dentro de ellas destacamos los hematomas, el edema cerebral, la hipertensión intracraneal y las lesiones hipóxico-isquémicas. La clasificación del TEC puede abarcarse en varios ámbitos. Una de ellas es la severidad, para la cual utilizamos la escala de Glasgow, que nos va a también definir algunos tipos de conducta. El paciente también podemos clasificar su TEC en abierto y cerrado si es que tenemos una solución de continuidad dentro de lo que es la bóveda craneana, dependiendo también de la naturaleza de la lesión, y también en el ámbito patológico, si es que el paciente, en el ámbito patológico podemos diferenciar las lesiones que pueden presentar el paciente como concusión, que se pueden presentar como con amnesia o con una breve pérdida de conciencia, pero sin lesiones macroscópicas en el cerebro, una contusión cerebral que vendría a ser provocada por el contacto directo de la superficie cerebral con el interior del cráneo, lo cual genera lesiones que pueden ser vistas macroscópicamente. Y en tercer lugar, una lesión cerebral difusa, que es lo que indica su nombre. Dentro de lo que es la evaluación para determinar la severidad del TEC, dentro la escala más importante podríamos considerar que es la escala Glasgow. La escala Glasgow que estamos mostrando en este momento eh, fue modificada en 2014 por Tesdale, dándole un nuevo enfoque estructurado en su evaluación para mejorar la precisión, la fiabilidad y la comunicación de la escala. Como verán, en esta escala hay algunas diferencias con las que podrían encontrar en otros lugares, que son bastante mínimas, pero que ayudan a discernir bien en el momento de un paciente que, por ejemplo, se encuentra confuso, para diferenciar si realmente hay un estado neurológico alterado o no al momento de la evaluación. Y también agregamos los lugares que son los más frecuentes para poder hacer una estimulación física, como son la presión en la punta del dedo, el pellizco en el trapecio y el arco supraorbital. Dentro de las exploraciones principales que se deberían eh, recomendar en el manejo, en el estudio del TEC, destacamos el TAC de encéfalo, la radiografía de columna cervical o el TAC de columna cervical si es que se dispone, los exámenes generales que van a aportarnos mucha información sobre el estado general del paciente, y hay dos exámenes más que no están bueno, presentes en todos los servicios, pero estaban descritos, los cuales son la detección de la proteína S100B y la copeptina. ¿De qué no puede servir esto? ¿De qué no puede servir la determinación de la proteína? ¿Se imaginan un mundo con el acceso a esta proteína? Sería de la siguiente manera. Eh, Eh, hay- Parece que Javier tuvo un problema con el audio. El principal aporte que puede dar la proteína C100B, nos encontramos un metaanálisis que evidenció que podía tener un posible rol en mortalidad temprana. Este metaanálisis lanzó una sensibilidad del 77% y una especificidad del 78%, ¿ya? Igual comparó los niveles de proteína S100B en los pacientes sobrevivientes a un TEC grave y los pacientes que no sobrevivieron, y los niveles fueron significativamente diferentes, ¿ya? No sé si Javier ya solucionó su sí, problema. ¿Sí? Ya. Disculpen el impasse. bueno, dentro de
dentro de las recomendaciones que se hacen para poder dar de alta a un paciente que se presenta en servicio de urgencia con un TIC, con una simple observación durante las primeras 24 horas, son aquellos pacientes que se presenten con un Glasgow menor de 15, que tengan antecedentes de diatesia hemorrágica o anticoagulación o convulsiones, que no haya un observador y que no haya un observador responsable en casa. Estos pacientes deberían poder observarse o deberían poder mantenerse bajo vigilancia en espera de que puedan desarrollar algún tipo de complicación. Y en caso de que se desarrolle alguna disminución, por ejemplo, el Glasgow, o que aparezcan con algún tipo de alteración neurológica, deberían seguirse con imágenes y seguirse con los exámenes que estábamos mencionando anteriormente. ¿A qué pacientes deberían realizarse un TAC? Según la guía, lo que se recomienda a los pacientes que se les recomienda o que tienen la indicación de realizarse un TAC son aquellos que presenten un Glasgow menor a 15, aquellos que tengan una sospecha de fractura abierta o depresión en el cráneo, pacientes que tengan síntomas de fractura de la base del cráneo, como son los ojos de mapache, la otorraquia, la raquia, pacientes que tengan 2 o más episodios de vómitos posterior al trauma, que pacientes que desarrollen un nuevo déficit neurológico, pacientes que presenten una diátesis hemorragia o estén en terapia anticoagulante oral, pacientes que hayan presentado convulsiones, pacientes mayores de 60 años, pacientes que hayan referido amnesia de 30 minutos anterior al trauma, pacientes que tengan un mecanismo de lesión de potencialmente alta energía, y pacientes que se encuentren con intoxicación, dolor de cabeza que no se asocia al punto de donde fue el impacto, y pacientes que empiecen a desarrollar una conducta normal o que así lo refieren los familiares. ¿Cuáles son los pacientes que requerirían evaluación neuroquirúrgica? Todos los pacientes, aquellos que dentro de su estudio de imágenes presenten un efecto de masa, borramiento subcal o herniaciones. Pacientes que presenten hematomas epiosubdurales mayores a 1 centímetro, ahí está mal el signo, o que causen un efecto de masa, pacientes que presenten hemorragia subaracnoide intraventricular o de fosa posterior, pacientes que estén con una fractura inestable o deprimida de cráneo, independientemente de lo que aparezca en las imágenes, un neumocéfalo o signos de edema cerebral. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos que debemos mantener en estos pacientes? ¿O qué es lo que debemos buscar corregir en estos pacientes? Lo primero es mantener al paciente con un buen nivel de oxigenación. Esto, según las guías, lo refieren como mantener al paciente con una presión arterial de oxígeno superior a 100 miligramos de mercurio, o una saturación periférica que esté superior al 95%. Que la presión arterial de CO2 se mantenga entre 30 y 35, que la presión arterial media sea superior a 90 milímetros de mercurio, que la osmolaridad plasmática sea superior a 300, mantener al paciente en normoglucemia, mantener al paciente con una hemoglobina superior a 10 y con pruebas con tiempos de coagulación normales. La European Trauma Course plantea como objetivos dentro de lo que es el manejo de la presión sistólica, mantener a los pacientes sobre 110 milímetros de mercurio con una presión arterial media de sobre 90 milímetros de mercurio, pero alcanzando un límite de 150 milímetros de mercurio en caso de que los pacientes presenten algún tipo de hemorragia, por lo cual podríamos empeorar el cuadro del paciente si es que nos pasáramos de esos límites de presión. Ya, buenas noches a todos los presentes. Continuando con la presentación, queríamos presentar un poco de las... Ay, se me quedó pegado. Tengo un pequeño delay con la presentación. Ahí sí. Las opciones en la ventilación que nosotros encontramos en las revisiones bibliográficas, ¿ya? Primero encontramos una revisión bibliográfica de una revista china, la cual comparaba el efecto neuroprotector que tiene la oxigenoterapia en pacientes con un ambiente normovárico y un ambiente hiperbárico. Primero,
o sea, lo que nosotros encontramos de conclusión es que el ambiente hiperbárico podría tener una mejora en el Glasgow y una disminución de la mortalidad global. Sin embargo, la normovárica, que es la que todos conocemos, tendría un rol favorable en el metabolismo cerebral, ¿ya? Cabe destacar que ese ambiente hiperbárico, si no me equivoco, fue con una atmósfera menos. Y otro estudio que encontramos, que escapa un poco del enfoque de urgencia, pero lo encontramos igual como interesante para la discusión, era la hiperventilación temprana sostenida en el paciente neurológico. Eh, y encontró que era más dañino que favorable por el efecto de vasoconstricción que generaba en el cerebro y que generaba mayor área de hipoxia al final. Entonces tenía peores resultados, ¿ya? Eh, Sin más preámbulo, nos vamos a lo de urgencia, a lo duro, y estas son las indicaciones de intubación orotraqueal según la Anesthesia and Critical Care Society, que nos dice que con un Glasgow menor o igual a 8 deberíamos intubar, la caída de 2 o más puntos en el Glasgow, o tiene la consideración de un punto o más en un paciente que está en motocicleta, ¿ya? La pérdida franca del reflejo protector laringio, la falla en mantener una presión en 97, pero este igual es un poco discutible porque decía que podía ser permisivo hasta 93-94%. Fractura de mandíbula bilateral y sangrado importante orofaringio y convulsiones. Y también encontramos indicaciones de intubación orotraqueal según la NICE, ¿ya? También dice, todos los pacientes con Glasgow 8 o menor, que era el caso de nuestro paciente, una intubación inmediata en las circunstancias en que un paciente se encuentre con coma, pérdida de reflejos, una insuficiencia renal aguda, por gasometría arterial, una hiperventilación, respiración irregular y como antes del traslado, si hay una disminución de Glasgow de 2 puntos o 1 en el motor, en la evaluación motora, que era lo mismo de la anterior, fracturas inestables faciales, sangrado importante en orofaringe y convulsiones. Bueno, para la intubación orotraqueal nos quisimos centrar en la 7P, preparación, preoxigenación, la optimización de la preintubación, la parálisis e inducción, el posicionamiento, pasar el tubo y probarlo, y la posintubación. Primero que todo, preparar el material. Si bien es cierto, nosotros en nuestra formación académica siempre tenemos el SOFAME, no lo vimos nosotros con Javier hasta que llegamos al servicio de urgencia, en que realmente se tiene que tener todo el material preparado y todo el equipo coordinado. Succión, oxígeno, los fármacos disponibles, el monitoreo continuo del paciente y el equipo necesario, las hojas del laringo y todo lo que eso conlleva. Quisimos poner estas dos imágenes por la importancia que nosotros vimos en nuestro corto periodo en el servicio de urgencia. La succión, que es súper importante porque de repente los pacientes con TEC llegan con muchas secreciones, con una gran cantidad de líquido que nos dificulta la vía aérea, y el buggy, que nos dimos cuenta que es una herramienta muy útil a la hora de la intubación. En la oxigenación, tenemos que tener primero el posicionamiento adecuado, evitar la posición del olfateo en sospecha de lesión cervical, lo cual nos va a hacer un poco más difícil la intubación. Y la característica principal de la preoxigenación es generar un gran reservorio de oxígeno, es decir, vamos a preoxigenar por al menos 3 a 5 minutos al paciente con tal de barrer el nitrógeno que queda ahí y dejar una gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Para que tengamos las mejores condiciones de intubación, ¿ya? Ahora, ¿con qué vamos a ventilar? Si es que la ventilación es inadecuada, vamos a ocupar el ambú, y si la ventilación es adecuada, vamos a ocupar la mascarilla de no reinhalación. Siguiendo con esto, vamos a optimizar la preintubación con las siguientes cosas. Primero, vamos a premedicar con tal de abolir o evitar los reflejos naturales que se podrían tener, como es la tos. Y nosotros encontramos lidocaína, que es muy útil para la prevención de la broncoconstricción refleja y el laringoespasmo,
opiáceos de acción corta como el fentanil, que tiene un buen efecto analgésico, perdón, produce menor liberación de histamina y mayor estabilidad hemodinámica. Y la atropina, que nosotros estuvimos revisando la bibliografía del Jiménez Murillo y como actualizaciones del UpToDate, y que el libro lo mencionaba como profilaxis de la bradicardia, y que en UpToDate salía que actualmente está usado como SOS a la bradicardia, ¿ya? Y muy importante, corregir la hipotensión. ¿Qué encontramos de recomendación en UpToDate? Que el tratamiento con opiáceos de acción corta, es decir, fentanil, se va a recomendar en pacientes normotensos o hipertensos que requieren intubación urgente, porque se puedan agravar por una elevación de la presión intracraneal, ¿ya? La dosis de fentanilo van a ser 3 microgramos kilo y endovenoso administrado durante 30-60 segundos aproximadamente, 3 minutos antes de la administración de la inducción. La parálisis e inducción, vamos a tener varios inductores, que son a lo que nosotros clásicamente también nos han enseñado, y que en algún momento en urgencia nos dijeron, tratemos de manejar pocos de estos, pero tratemos de manejarlo bien, y eso es lo que queremos lograr acá. Está el etomidato, que es un agente sedante hipnótico que actúa sobre el receptor GLaA, bloqueando la neuroexcitación y produciendo anestesia, ¿ya? El efecto van a ser entre 15 a 45 segundos y va a durar entre 3 a 12 minutos, ¿ya? La ketamina tiene un potente efecto anestésico, amnésico y sedante, y además va a generar, es un liberador de catecolaminas y a su vez broncodilatador, ¿ya? Las dosis 1 a 2 miligramos por kilo, el efecto se da en 45 a 60 segundos y dura entre 10 a 20 minutos. El propofol, por su lado, es sedante y amnésico, no es anestésico, y también va a actuar en el receptor GABA, va a generar broncodilatación, y su efecto es entre 15 a 45 segundos y dura de 3 a 10 minutos, ¿ya? El midazolam es una benzodiazepina, genera hipotensión, y su efecto es de 30 a 60 segundos y dura de 15 a 30 minutos, ¿ya? Como recomendaciones que también encontramos en el UpToDate, en este tipo de paciente en que se va a tratar de privilegiar un efecto, o que tengan un efecto sobre evitar la presión intracraniana, encontramos que el etomidato es el fármaco de elección cuando se busca evitar este tipo de complicaciones, y va a mantener una presión arterial media adecuada. En pacientes hipertensos se va a preferir etomidato sobre la ketamina, ¿ya? En pacientes hipotensos, tanto etomidato como ketamina son una elección razonable. Sin embargo, a veces se prefiere más ketamina, ¿ya? También encontramos algo que nos llamó bastante la atención, que era el propofol y el midazolam son utilizados en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pero el midazolam como inductor en general no se recomienda, ¿ya? Y estos dos fármacos en pacientes hemodinámicamente inestables deben evitarse debido al riesgo de lesión cerebral inducida por hipotensión, ¿ya? Dentro de los bloqueantes neuromusculares encontramos el rocuronio y la succinilcolina. El rocuronio, que va a una dosis de 0.6 a una dosis máxima de 1.2 miligramos por kilo. Su inicio va a ser entre los primeros 60 a 90 segundos, y podría durar entre 20 a 45 minutos o incluso más si que la dosis fue elevada, ¿ya? Es un agente no despolarizante y tiene fármacos de reversión por el largo efecto de bloqueo que generan, que sería la neostigmina y el Sumadex. La succinilcolina, por su lado, son dosis de 1.5 miligramos kilo. El inicio de efecto son 30 a 60 minutos y su duración es corta, de 6 a 10 minutos. Y es un agente despolarizante de acción corta. Dentro de las recomendaciones, nosotros encontramos que se debe preferir succinilcolina por sus excelentes condiciones de intubación, inicio rápido, efecto consistente, confiables y de corta duración. Sin embargo, succinilcolina también tiene sus contraindicaciones, que sería la hipertermia maligna, la distrofia muscular y la enfermedad neuromuscular. En ese sentido, es preferible usable siempre y cuando no hayan este tipo de contraindicaciones. Por otro lado, rocuronio va a impedir un examen neurológico adecuado por al menos 1 a 2 horas,
sí que se contara con un neurólogo presente, que fue, comentarle que fue una situación que no ocurrió por un paciente trasladado por SAMU, si no me equivoco, que el neurólogo llegó y el rocuronio había pasado hace poco y dijo, no puedo hacer el examen y en eso quedó. No era tan fidedigno el examen. Y encontramos que una revisión sistemática comparó la SUCSI con el rocuronio y encontró que por las excelentes condiciones de intubación y condiciones de intubación aceptables, se prefería la succinilcolina. Y el archivo del UpToDate decía que en el uso clínico es probable que no haya tanta diferencia entre los agentes, excepto por lo que ya comentamos, que es la duración más prolongada del rocuronio. Después pasamos al posicionamiento, en el cual la posición de olfateo es de elección para el tema de la alineación de planos, y las almohadillas o la posición en rampa sería la indicada en pacientes obesos. Acá igual nosotros con Javier queríamos tener una salvedad, que hay muchas veces que los pacientes con TEC grave no van a tener quizás la disponibilidad de hacer o sea, la opción de hacer la maniobra de olfateo, porque eh, se puede como estar en presencia de una lesión cervical, entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, pasar y probar el tubo, hay que pasar el tubo, hay que ver que el tubo pasa a través de las cuerdas vocales y lo tenemos. El método más fidedigno para comprobarlo es la capnografía, que no está tan disponible, ¿ya? Y muy importante, fijar el tubo. Bueno, y los cuidados post-intubación, que es nuestra última P, es tener una pseudoanalgesia adecuada, o según protocolo, según cada uno de los medios, descartar el trauma por una radiografía de tórax e iniciar la ventilación mecánica. Por lo general, estos pacientes, según la escala de sedación y agitación, las SAS, deberían quedar pseudoanalgesiados para un SAS 1, es decir, que no despierta, que tiene una mínima nula respuesta al dolor y que no obedece, ¿ya? Bueno, finalizando la presentación, quisimos rescatar un poco las perlas clínicas de lo que hablamos de la secuencia de intubación rápida, el manejo de la vía aérea, que era lo que queríamos apuntar un poco en esta clase para clarificar y para abrir la discusión. Es que fentanil es la premedicación recomendada en pacientes normotensos y hipertensos, en los que se puede agravar por hipertensión intracraneal. El etomidato, a su vez, es el fármaco inductor recomendado para disminuir las lesiones secundarias a la PIC. La ketamina sería una de las elecciones en pacientes hipotensos. La salvedad acá es que nosotros también tenemos un punto en que vamos a corregir la hipotensión. Y eso es súper importante, porque se corrige la hipotensión y inmediatamente nos tendríamos que ir a otro fármaco, como el etomidato. Claramente midazolam no está recomendado. Por otro lado, se va a recomendar succinilcolina por sobre el rocuronio, siempre y cuando no haya las contraindicaciones para succinilcolina, y rocuronio impide un examen neurológico adecuado en las primeras horas post-intubación. Bueno, esa sería nuestra presentación. Ahí está la bibliografía. Ahora abrimos la palabra para comentarios y demás. Muchas gracias. Bien, gracias, jóvenes. Doctor Manamá, ¿algún comentario para su grupo? Hola, hola a todos, buenas noches. Habla acá el doctor Manamá. Bueno, nada, gracias Alonso y Javier. La verdad es que nosotros elegimos este tema por la gran frecuencia de presentación en el servicio de urgencia y queríamos transmitir la importancia, digamos, que de este debido a su gran mortalidad. Nuestro enfoque en realidad era en la vía aérea, en el manejo de la vía aérea, y la verdad es que el mensaje más que nada que queríamos dejarle a todos es, de partida, cuando intubamos a los pacientes con un TEC grave, como lo dijeron los internos, la verdad es que es cuando un paciente tiene un Glasgow igual o menor a 8, cuando un paciente está muy agitado asociado a un politrauma, o cuando el Glasgow va disminuyendo más de 2 puntos asociado a una lesión cerebral. Seguido de esto, otra cosa importante era
digamos que, ¿qué hacemos distinto en un TEC grave en el manejo de la vía aérea? Y era el tema de la premedicación con el fentanil, que no está indicado, digamos, en todas las secuencias rápidas de intubación. En este caso, en los pacientes normotensos se utiliza para no aumentar la presión intracraneana. Y está indicado, digamos, una dosis de fentanil como alternativa se pudiera utilizar la lidocaína. Los agentes de elección, digamos que acá el sedante sería el etomidato, en la mayoría de los casos, y el paralizante succinilcolina de elección y rocuronio como muy buena alternativa. Yo creo que eso hay que tenerlo súper claro en el manejo de la vía aérea del TEC. Más que nada era lo que quería recordar y repetir para que no se olvide y quede claro. Dejo abierto para algún comentario de los que están presentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de dar el pase a otros comentarios, me quería comentar que estuvo de invitado el doctor Ricardo Soto, quien es neurocirujano, trabaja en el Hospital Regional de Antofagasta, pero lamentablemente no va a poder participar ahora en este momento porque tiene que tomar un vuelo. Pero estuvimos conversando y hicimos varias observaciones, ¿ya? O sea, bueno, primero, en general estuvo bien la presentación, pero hay algunos temas que me gustaría aclarar. Lo primero es la definición de TEC, ¿ya? Que la que presentaron ustedes en general está un poquito incompleta, ¿ya? Es importante recordar que el TEC se considera como cualquier intercambio de energía a nivel encefálico que produce, ya sea por sospecha clínica o por evidencia imagenológica, un daño a nivel del parénquima cerebral, ¿ya? Y cuando digo sospecha clínica, esto incluye el compromiso de conciencia, la amnesia postraumática, los síntomas neurológicos focales nuevos asociados al traumatismo y la evidencia imagenológica de lesión cerebral, ¿ya? Es importante recalcar eso porque muchas veces se considera o consideran de mala manera TEC en otras circunstancias, como por ejemplo un impacto de alta energía, que como tal por sí solo no es un TEC, ¿ya? Sino que es aquel que presenta un compromiso de conciencia, sea transitorio o persistente, amnesia y signos neurológicos focales, además o una lesión imagenológica, ¿ya? Otra cosa que estuvimos comentando es que ustedes mostraron una escala de Glasgow o mencionaron una escala de Glasgow modificada. Ya es importante recalcar que la escala de Glasgow modificada aún no se ha autorizado, aún no hay evidencia de que sea mejor que el Glasgow clásico y lo que se recomienda actualmente es seguir ocupando el Glasgow que todos conocemos, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta también que el Glasgow se altera cuando hay ingesta de estupefacientes o de sustancias que puedan alterar el estado de conciencia. ¿Ya? Y asimismo, a mí me gustaría agregar que el tema del Glasgow, y porque tenemos muchos futuros colegas y colegas acá conectados, es que el Glasgow, tener claro que el Glasgow fue inventado para el trauma, en un contexto de trauma, específicamente para el TEC, pero también obviamente se traslapa al tema del politrauma. Pero por su rápida evaluación también permite numerizar, por decirlo de alguna manera, como signo vital en la urgencia, para todas las urgencias en realidad, para todos los compromisos de conciencia. Y en ese sentido, muchas veces vemos que intuban o empiezan a discutir con el tema de intubación cuando tenemos pacientes, por ejemplo, intoxicados, no en contexto de trauma, intoxicados o compromisos de conciencia de otra causa, empiezan a evaluar el Glasgow para decidir si hay que intubar o no. ¿Ya? Eso se sale un poco de la indicación del Glasgow. El tema de intubar con un Glasgow 8 o menos, o en el caso del politrauma que se traslada un Glasgow de 10 o menos, es específicamente para eso, para el trauma, ¿ya? Es importante que para todo el resto de los compromisos de conciencia la evaluación sea más, un poco más integral, evaluando reflejos de vía aérea, y esto de los reflejos de vía aérea son 4 cosas en general que hay que evaluar, que son la capacidad de deglutir, la capacidad de emitir lenguaje, el manejo de secreciones, es decir, si el paciente es capaz de expectorar cuando tiene lesiones en la vía aérea, y la capacidad de toser, ¿ya? Entonces,
Eso de las reflejos, por ejemplo, de evaluar el reflejo de arcada, eso ya se sabe que hay mucha gente que no tiene reflejo de arcada de manera natural, o que tiene demasiado, hay otros que son muy sensibles con el tema de las arcadas, y otros que les cuesta hacer arcadas, entonces en realidad no sirve de mucho. ¿Y qué otra cosa? Y tener ojo con el concepto de TEC abierto. Ya a mí por lo menos me dio la sensación de que hablan de TEC abierto a todo TEC que está asociado a fractura de cráneo. ¿Ya? El TEC abierto es en el fondo cuando hay compromiso de las meninges, ¿ya? Cuando hay apertura de la bóveda craneana, no necesariamente cuando hay fractura. ¿Ya? Entonces no se puede considerar toda fractura, y además que la mayoría de las fracturas en traumas contusos en la cabeza son fracturas, son más fisuras que fracturas, ¿ya? Son fracturas lineales, ¿ya? O fracturas que no comprometen o no desplazan los huesos. Entonces, la mayoría de las veces no hay compromiso en las meninges, y eso no es un TEC abierto, ¿ya? Ahora con el tema de la vía aérea, yo la verdad es que discrepo con eso de que la lidocaína es muy útil. La verdad es que la lidocaína no tiene mucha utilidad, porque sus efectos están descritos solamente por estudios in vitro, no in vivo. Ya no se han hecho estudios, o mejor dicho, no existen estudios que demuestren que la lidocaína baja o disminuye la presión intracraneana, ni que tampoco mejora el broncoespasmo o que evita el laringoespasmo asociado a la intubación en pacientes vivos, ¿ya? Esto se ha hecho solamente, son efectos que se han logrado en laboratorio, en tejido, ¿ya? En muestras de tejido. Por lo tanto, la lidocaína no está muy avalada hoy en día, y además tiene muchos efectos adversos. Los más preocupantes son que bloquean los canales de sodio y pueden producir arritmias importantes, ya bloqueos del nodo auriculoventricular, bradicardias severas, que pueden terminar empeorando la situación del paciente. Por lo tanto, hoy en día, en el siglo XXI, y teniendo disponible el fentanilo tiene que ser de primera opción siempre, como para premedicar. Y la lidocaína hay que pensarla 1000 veces antes de utilizarla por estos efectos adversos que tiene. Y por supuesto, no utilizarla en pacientes que tienen ya un trastorno de la conducción cardíaca, ¿ya? Y la verdad es que un poco discrepo con lo que dijo el doctor Manamá. En mi opinión, el fentanilo se debería ocupar, yo diría que en todos los adultos. Hay que tener sí ojo, por supuesto, en pacientes que están muy deprimidos o muy choqueados, pero para eso también hay que reanimar bien al paciente antes de intubarlo, porque en los adultos la manipulación de la vía aérea produce activación del sistema nervioso simpático, principalmente produce descarga catecaleomenérgica, y la mayoría de los pacientes cuando tú lo intubas hacen taquiarritmias o taquicardias sinusales, mejor dicho, y crisis hipertensiva. Y eso hay que evitarlo porque la descarga adrenérgica, una vez que se termina la autorregulación, empiezan a hipotensarse los pacientes, y la hipotensión mata durante la intubación. Así que en mi opinión, la verdad es que es más como medicina basada en experiencia, a todos los pacientes debiera ofrecérseles el opiáceo de acción ultracorta para evitar esta respuesta adrenérgica asociada a la intubación, 3 minutos antes de intubar. Y si es un paciente que está muy choqueado, muy deprimido respiratoriamente, reanimarlo bien y bajar la dosis del fentanilo y administrarla 1 minuto antes de intubar. Eso es lo que está recomendado por lo menos en la bibliografía actual. Eso me gustaría agregar. Yo creo que el manejo de la vía aérea en el TEC es muy importante, pero la principal indicación, más que el compromiso de conciencia, es la protección de vía aérea. Así que el tema de ventilatorios, tema de oxigenación, eso es tema aparte. Lo principal es proteger vía aérea. Y no hay que pensarla 2 veces. O sea, usted, en este caso, más que por Glasgow, porque en el momento, yo al menos no me dedico a calcular el Glasgow en el momento, es una evaluación más subjetiva. Después me calento la cabeza con el tema del Glasgow, y al final, en este paciente en específico, que bueno, el que lo manejó soy yo, en este paciente en específico, como para contarle, más que guiarme por el Glasgow, fue porque tenía un paciente intoxicado, con un golpe en la cabeza, y no tenía mucha información en ese momento de la cinemática del trauma. Ya eso lo averigüé después. Entonces, la intubación fue más que nada por eso. Yo dije, el paciente está en esta gravedad, tiene un golpe en la cabeza, no sé si está comprometido conciencia por lo uno o por lo otro, y antes de que se largue a vomitar y aspire, prefiero intubarlo, y lo intubamos por eso. Y claro, después de la evaluación, sacando cuentas, calculando, nos dimos cuenta que le habíamos chuntado el Glasgow, en el fondo Glasgow 7, pero no fue específicamente por eso. Así que el concepto es
enfocarse en la protección de vía aérea, evaluar a conciencia la protección de vía aérea. Eso como comentarios. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Hola, buenas noches. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Hola, por aquí Tanto la tiempo. doctora Barrios de la urgencia también. No tengo alguna duda puntual, pero quería felicitar a los muchachos. Excelente presentación, igual datos muy útiles, específicamente para el manejo de la vía aérea. Sería interesante quizá más adelante ver qué opinan los kinesiólogos, de qué particularidades tiene esta vía aérea del paciente que llega con TEC, ¿no? O sea, si es una vía aérea más reactiva, ya se habló de la premedicación y los cambios, pero sería también interesante ver desde esa esfera qué particularidades tiene la vía aérea del paciente con TEC. Pero muy útil, muy buena, bastante actualizada y bueno, por esta parte, bien agradecida. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a ti, Charlie y Matías. Yo creo que es súper importante el tema de la discusión. Y yo creo que esta es la idea de estas reuniones. Y es una invitación a todos a que sigamos investigando acerca del tema, porque es un tema súper importante. Así es, totalmente de acuerdo.